buenos días todavía, pues a esta hora de la mañana, 11:37 de la mañana. Queremos enviarle a ustedes un saludo pues muy especial de parte pues de nuestro Señor Jesucristo. Gracias pues por dejarnos compartir esta meditación pues con cada uno de ustedes, todos los que nos sintonizan a través de nuestro canal de Facebook. Es un enorme privilegio pues y un placer llevar la palabra del Señor juntamente con ustedes, poder leer pues la escritura de acuerdo pues como está escrito en la palabra del Señor, que hay que transmitir pues el mensaje, eh, no importa pues donde sea, hay que llevar pues ese a tiempo y fuera de tiempo, así es que de noche, de día, llueva o no llueva, pues creo que debemos transmitir pues esta palabra maravillosa que es la que nos da pues la fortaleza a nosotros pues los cristianos. Eh, bien, vamos a dar inicio pues a nuestra transmisión del día de hoy, Mateo 28:19. Ese es pues nuestro tema del día de hoy. Vamos a tratar Mateo 28:19, pues, un tema muy hermoso a través de la escritura. Vamos a leerlo para darle pues, lo que Mateo 28 o cómo pues la iglesia primitiva enseñó Mateo 28:19. Hay que ver pues de qué manera lo interpretaban. Eh, Así es que cada uno de ustedes, bienvenidos. Pues, si hay algún pastor eh, de la doctrina pues trinitaria que quiera ingresar, pues mándeme un mensaje para enviarle el link para que podamos pues, conversar acerca de esto. Pues, y si no, pues damos inicio nosotros pues, a nuestra programación del día de hoy. Así es que vamos allá. Vamos a ver, pues, concerniente a lo que permítame, vamos a chequear pues el audio que no lo hemos chequeado. Vamos a analizar pues cómo se ve. Bien, estamos bien. Estamos bien con el audio. Bien. Vamos a analizar pues Mateo 28:19. Esto pues, como dije al principio, pues un tema muy debatido. Bien, permítame hacer el cambio de pantalla. Analizar pues Mateo 28:19. Esto pues, como dije al principio, pues un tema muy debatido. Vamos a, permítame hacer el cambio de pantalla. Bien, creo que estamos bien allí. Vamos a dar inicio pues, a nuestro programa. Eh, Bien, creo que estamos bien allí. Vamos a dar inicio pues, a nuestro programa.
Bien, vamos a buscar pues Mateo 28:19, que es pues el tema principal o el texto base o texto madre que nosotros le llamamos, y vamos a dar pues bien, vamos a ponerlo pues como principal. Aquí vamos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, hay que recordar, amigos queridos, de que este texto pues, nos está hablando de un nombre. Dice en el nombre. Y hay que conocer pues cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál pues es el nombre del Espíritu Santo, ya que estos pues son títulos. Por eso es que el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo es lo que el Señor Jesucristo no mandó a hacer. Eh, hay que repetir, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues esto es lo que no concuerda con el texto. Estamos de acuerdo con el nombre, ya que a través de toda la escritura, pues nos está dando un nombre, y solamente hay un nombre para el Padre, un nombre para el Hijo y un nombre del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de este nombre, es lo que en el nombre, o sea, cuando nos invocan a nosotros, por ejemplo, Santiago en capítulo 2 versículo 7, hay una versión, pues, eh, que dice, no blasfeman ellos el buen nombre de Jesús que fue invocado sobre ellos. Eh, vamos a ver si lo tenemos por aquí. No, pues no lo tenemos. Creo que lo anexamos al otro estudio. Pero bien, vamos a quedarnos con este estudio, ya que son 5 estudios los que tengo aquí, pero vamos a tomar solamente uno para hablar pues, de Mateo 28:19. Cualquiera de todos los textos pues nos sirven. Recuerde, pues esta es la unicidad de Dios. Bien, vamos a investigar pues ese nombre, cómo es que los apóstoles entendieron y si fue Pedro pues quien adulteró el bautismo o qué fue lo que pasó pues. Entonces queremos analizar pues y vamos a ver qué fue lo que aconteció, ya que muchos pues se ha dicho de que a quienes demos caso, a Pedro o al Señor Jesucristo, quien fue quien dio el mandato. O sea, debemos de entender que no hay una contradicción, no hay pleito, no hay nada, sino que esto va pues, vamos a resumir lo que en verdad, según el Espíritu Santo, cuando descendió, dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y también dice una parte de la escritura que era el Espíritu Santo quien les recordaría a ellos todo lo que el Señor Jesucristo en su condición pues de hombre o humano pues había dicho. Entonces hay que recordar que aquí juegan pues los tres, las máximas pues manifestaciones, diríamos así. Hay muchas manifestaciones del Dios Todopoderoso, fuego, humo, eh, el ángel de Jehová, todo esto, pues la zarza, el fuego, todo son manifestaciones o teofanías pues del Dios Todopoderoso.
Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver pues las principales manifestaciones de Dios. Dios, que es invisible, se manifestó a través pues de un hombre. No es que Dios haya adentrado dentro de un cuerpo de un hombre, no. El mismo Dios pues se preparó cuerpo según lo que dice la Escritura. Y también pues este Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Y hay que recordar que Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia llama a Jesús Dios, entonces está hablando pues que es el Padre, ¿no? Entonces, como en Jesucristo hay dos naturalezas, entonces Jesucristo puede hacer la función de Padre o Dios, puede hacer pues la función de Hijo o hombre. Esto hay que tenerlo pues bien recalcado, entonces no estamos hablando de dos personas diferentes, que el Padre es uno, el Hijo es otro, no, no. Estamos hablando de los roles principales, lo que el Señor Jesucristo hacía. Siempre lo hemos dicho, pues que en la humanidad hay que a Jesús le puede atribuir usted todo lo que nosotros hacemos, menos pecar, porque Jesucristo nunca pecó. Pero sí, pues usted le puede atribuir todo lo que nosotros hacemos, pues nos da sequía, nos da hambre, lloramos, reímos, nos sentimos cansados, todo eso en la condición en la humanidad como nosotros. Claro que Jesucristo también fue necesario que las padeciese, pero como Dios no podía cansarse, no podía tener hambre, no lloraba. Es un Dios, el Dios todopoderoso, de acuerdo pues, a Romanos capítulo 9, verso 5. Así que vamos a analizar pues este dilema que tenemos aquí en Mateo 28, 19. Muchos dicen que es un texto espurio, otros dicen de que no. Yo concuerdo de que este texto, pues a la verdad, yo lo he analizado pues a través del códice sinaítico y el texto sí está tal como está aquí. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde se comete, creo yo, pues que donde se comete la imprecisión es atribuir, pues, o querer atribuir dos personas diferentes más a este nombre. Ya que solamente habla de un nombre, quiere decir de que solamente estaba hablando de un ser o de una persona. Esto fue lo que los apóstoles entendieron. Y esto fue lo que el Espíritu Santo pues, también recalcó, ya que Pedro fue el primer predicador, ¿no? Y fue Pedro pues quien predica a los judíos en aquella ocasión que fueron bautizados. Al oír por los judíos la predicación de Pedro, ellos van y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, como dijimos, pues el primer predicador pentecostal, ¿no? O el primer predicador pues unicitario, eh, les dice, pues, dejen que nosotros les bauticemos para el perdón de sus pecados. O sea, ¿quién perdonaba los pecados? ¿Los apóstoles? No. El agua tampoco. No era el agua, sino la obediencia. Porque muchos pues creen, o hay muchos pues que muy exageradamente creen que el agua es la que hizo todo, no. Eh, la palabra del Señor dice que la sangre de Cristo pues fue la que nos limpió. Eso es lo que la escritura dice, ¿va? Pero también hay que recordar una cuestión aquí, que como ya no tenemos sangre, dice que la sangre está en su nombre. Ahora, pues, esa sangre que el Señor pues virtió en la cruz está en su nombre, o sea, ahí está el poder en su nombre. Entonces, por eso dice, todo lo que hagáis en el nombre de Jesús, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Aquí vamos nosotros, pues, ya que nosotros oramos por los enfermos, por los endemoniados, ¿va? En el nombre de Jesús. Usted no ha visto, pues, ni va a ver un predicador de cualquier doctrina sacando demonios pues, bajo otros nombres. Ya que recuerde, cuando usted invoca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
usted no está invocando nada. Lo digo pues con mucho respeto porque puede hacer de que alguien se ofenda y diga, pues mire, no, pero es que la escritura lo está diciendo. Yo solamente repito lo que la escritura dice. Entonces, cuando nosotros leemos primera de Juan, capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál nombre es que tiene que ser invocado sobre el bautismo? El nombre de Jesús. Y estoy totalmente en desacuerdo bíblicamente que muchos predicadores, incluso pues he visto como 3 judíos eh, decir pues que los 2 bautizos son valederos y que los 2, pues si usted lo hace en el nombre de Jesús, dicen uno es ok, o sea, está bien. Dice, si lo hacen en nombre del Padre y del Espíritu Santo, pues también está bien, cualquiera que lo haga. No, no, la Biblia no dice eso. Hay que hablar pues completamente, respetamos pues a todos los judíos, los respetamos, les debemos pues un respeto grande, ya que la palabra del Señor fue para ellos y no para nosotros, fue para ellos. Y dice que a ellos les fue confiado la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nunca hemos visto una recriminación, ni incluso pues de nuestro Señor Jesucristo. Nunca recriminó a los judíos porque cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, de acuerdo pues a la tradición judía, los judíos solamente tienen un Dios, son monoteístas pues al 100%, al igual que nosotros la unicidad de Dios, un solo Dios. Pero los judíos cayeron pues en un error, que no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Entonces nosotros los unicitarios sí creemos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nosotros lo creemos porque la Biblia lo dice. Tanto es pues que dice que cualquiera que no tiene al Hijo no tiene al Padre y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Pero no habla de 2 personas, no está hablando de 2 personas. Y esto pues creo que muchos tal vez no lo han entendido. Algún día me voy a tomar yo el tiempo, mi hora, para explicar pues lo que es la unicidad de Dios. ¿Cómo creemos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O que nosotros predicamos Padre, Hijo y Espíritu Santo y no somos trinitarios? Pero creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Seguro que sí. Esto yo siempre lo he recalcado y cualquier unicitario que hable con usted o usted tenga la experiencia de hablar con un unicitario y le diga que no cree en el Padre, pues no cree en el Hijo, no cree en el Espíritu Santo, pues según la Escritura, dice que es un anticristo. Yo no puedo negar al Padre, no puedo negar al Hijo y no puedo negar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo está enseñando. Y como yo lo leo a través de la Biblia, yo le digo amén. Seguro de que yo creo en lo que la Biblia dice. Lo que yo no creo como unicitario y ningún unicitario firme pues en la palabra de Dios, vaya a decirle a usted que estos son 3 personas distintas o que Dios pues el Padre subsiste pues a través de todo esto. Esto no, ningún unicitario pues creo que ni lo acepta ni lo cree. Ahora, si él lo cree, pues él no es unicitario, él sigue siendo un trinitario, porque hay que entender todo lo que la escritura dice. Por eso es que la Biblia no se puede agarrar literalmente con lo que está diciendo, porque si nosotros entendiésemos pues la escritura así, simplemente como está escrita, le seguro pues que nosotros no fuéramos unicitarios, porque imagínense leer Mateo 28:19 de una forma pues espontánea o
literal, pues como la mayoría de personas la cree eh, y la interpreta pues de esa manera, claro de que si vamos a... Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si la leyésemos pues, y la comprendiésemos así como está escrita literalmente, son tres personas. Entonces la Trinidad tendría razón en lo que ellos creen y predican. Pero cuando nosotros analizamos el texto ya con sus contextos, pues nosotros nos damos cuenta de que no existen tales tres personas. Así que vamos a analizar esto. Vamos a leer nuevamente, pues, Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Y he aquí, pues, donde comenzamos a dar respuesta nosotros a Mateo 28, 19. Claro, de que Mateo 28, 19 nosotros lo creemos y decimos amén. ¿Por qué? Porque este texto, cuando usted lo analiza, mire, no está diciendo de tres personas, sino que está dando un nombre. Entonces hay que saber cuál es ese nombre. ¿Cuál es el nombre que Mateo 28, 19 dice? ¿O a qué se refiere Mateo cuando dicen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ya que vamos a ver a Mateo juntamente con los demás discípulos y vamos a ver quiénes recrimina a Mateo o a Pedro que está errado. Entonces vamos a analizarlo. Bien, antes de leer los demás contextos, pues yo quiero analizar Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leerlo pues, para no... Bien, Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, está hablando el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto en el pecado, los que hemos muerto al pecado, o sea, ya no va a pecar más, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en la semejanza. No es que nosotros hayamos sido crucificados juntamente con Cristo, literalmente, porque muchos pueden decir, no, pero a mí nunca me crucificaron allá en la cruz, no, está haciendo lo paralelo, lo que significa, lo que el bautismo da a demostrar. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, después dice que murió, pero también dice que resucitó. Esto es en semejanza del bautismo, porque dice que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, inmediatamente dice que el yo, o debería morir, ¿eh? El yo muere y sale el nuevo hombre. Este es comparado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pues somos sumergidos en el agua, dice que morimos. Y cuando pues venimos ya hacia afuera, dice que somos regenerados. Así es que, ¿cómo analizar todo esto? Bueno, Hechos capítulo 10, verso 43.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí lo que sigue diciendo concerniente al nombre. Y esto es lo importante, porque si tú no tienes invocado pues ese nombre, el cual pues también Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12 dice que este nombre se nos ha sido dado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es sencillo de comprender, porque solamente hay un nombre. ¿Por qué hay solamente un nombre? Porque solo es uno. Si fuesen tres, como muchos pues predican y enseñan, tendría que dar los tres nombres. Pero pues nosotros vemos un solo nombre. Esto es sencillo a la luz de la escritura, porque todo lo que vamos a ver nosotros de aquí en adelante es concerniente solo al nombre del Señor Jesucristo. A menos de que tú creas que Jesucristo es más poderoso que el Padre y que Él siendo hijo de Dios, pues tiene más autoridad que Dios el Padre y todo lo demás, pues entonces tendrías que darnos, pues no, primeramente los textos donde lo diga. Pero si la Biblia a mí me dice que solamente hay un solo ser, un Dios o una persona, pues se puede saltar todo lo que él quieran, porque en resumidas cuentas es el mismo ser. Y eso es lo que nosotros entendemos, porque la escritura lo dice. Si la Biblia pues no dijese todo eso, nosotros tampoco podríamos hablar de esto, tendríamos que guardar silencio, porque la escritura pues, nos mandaría a callar inmediatamente, pero cuando nosotros analizamos tanto el Antiguo Testamento, la cual era la sombra o la figura de lo que había de venir, cuando vemos la realidad, ya tenemos pues, un cuerpo presente que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sombra era, y eso es lo que nosotros creemos, de que el cumplimiento en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, ya lo leímos, versículo 43, en referencia o en paralelo pues, a Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16, pues también nos dice pues acerca del bautismo, también dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hace poco pues me hicieron una pregunta a mí, que si un niño cuando nace 8, 10, 15, 2, 3, 4, un año y muere, se condena o se salva. Porque como aquí hay un texto que dice, pues el que no creyere será condenado. Pero cuando nosotros analizamos pues los textos, la Biblia no habla de los niños. Entonces, por lo cual la Iglesia Católica, pues es una de las peores herejías que comete, es al bautizar los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen pecado. Ellos vienen con la naturaleza pecadora, pero todavía no la han desarrollado. Según la ciencia, pues, y los que saben de todo esto, según dice que a los 12 años, pues ya un niño es considerado, pues, pecador. Vaya usted a saber. Yo no digo de que así es ni que no es así. Yo no sé de eso porque por eso yo no me atrevo a hablar de todo eso porque no tengo conocimiento. Tendría que hacer yo, pues más que todo, no solamente un psicólogo pues, bastante fuerte para hacer una investigación de esta. Aparte de eso, tendría que ser un científico para comparar, pues, en qué momento ya un joven o un niño, pues un adolescente comienza a pecar. Pero sí, pues he encontrado un texto que está en el Antiguo Testamento que supuestamente en la adolescencia es cuando el joven peca o cuando el hombre peca, vamos a ponerlo de esa manera.
Pero hoy pues no es el tema ese, sino que dándole una explicación a la persona, yo le dije de que Jesús en cierta ocasión que predicaba agarró un niño, al cual la historia dice de que este niño era Ignacio de Antioquía, según lo que cuentan los historiadores, que este niño que Jesús alzó en cierta ocasión cuando predicaba a la multitud, dijo que cualquiera que no se haga, dejad venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes? De los niños, porque el contexto de todo esto es que Jesús está hablando de los niños. Él toma en sus brazos un niño y dijo, cualquiera que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y esto también lo vemos nosotros en referencia a Juan capítulo 3, verso 5, cuando Jesús sostiene una plática pues con Nicodemo y le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando usted agarra como texto base Juan capítulo 3, verso 5, va a sacar los contextos y todo lo demás, siempre lo va a llevar a que el bautismo tiene que ser aplicado al cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos, dice, en obediencia, ya que nos arrepentimos, ya eh, ya Dios nos perdonó, entonces ahora vamos nosotros a la obediencia y vamos a hacer porque sería difícil pues que alguien nos diga, te voy a regalar un pasaje, ya está todo pago. Pero imagínense que, digamos que a ustedes o a mí nos regalan un pasaje para China o para Japón. Y la persona pues que nos regala, ¿no?, ese pasaje nos dice, mira, eh, te voy a esperar allá en China o en Japón, ¿no?, porque ya todo está pago. Ajá. ¿Y acaso usted no va a cumplir los requisitos? ¿O será que solo se va a subir al avión y usted puede volar así, literalmente? Yo creo que no. Hay requisitos que hay que cumplir para poder viajar. Tiene que tener visa, tiene que tener su pasaporte, tiene que tener esto, todos los documentos en regla para que usted pueda viajar. Lo mismo aquí para la salvación, nosotros vemos un requisito que hay que ser bautizados. Ahora, muchos pues han caído en un error que yo no quiero hablar de eso porque yo me estoy enfocando ahorita en el nombre de Jesucristo para la invocación del bautismo. Pero muchos creen que cuando yo llego me arrepiento de corazón, yo ya estoy arrepentido, yo me arrepiento de todo corazón, confieso mis pecados delante de Dios. No lo voy a gritar a otro hombre que me va a bautizar, no. Yo, entonces viene y yo siento pues que ya Dios, entonces yo voy a proceder a las aguas bautismales. ¿Para qué? Para que en ese momento pues mis pecados sean perdonados. Y no hay otra manera que dice que no pueden ser perdonados. Y encontramos muchos textos donde dice que por gracia soy salvos mediante la fe. Pero para tener fe hay que cumplir ciertos requisitos también. Bien, como vimos en Marcos capítulo 16, que sigue hablando de un nombre, ¿no?, vamos a analizar Lucas, que era un historiador al cual pues va a darnos pues una referencia, pues también este doctor muy famoso en ese tiempo, Lucas capítulo 24, verso 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de Jerusalén, a todos los confines de la tierra, lo mismo que dice Mateo 28, 19. Lo mismo que dice pues también Marcos capítulo 16, verso 15, verso 16. A lo cual pues se le llama la gran comisión.
Estos tres textos están en paralelo. Si tú lees, pues, eh, Lucas 24:47, Marcos 16:15-16, Mateo 28:19, tú te puedes ver que es lo mismo. Pero los textos, pues, tanto de Lucas como de Marcos, dice que en el nombre. Mateo 28:19 dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a averiguar cuál es en realidad. Cuando llegamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, está Pedro en los versículos anteriores, el 35, 36, 37. Pedro está predicándole, pues, a los judíos. Y cuando llegamos al versículo 38, Pedro les dice, arrepentido, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al analizar el texto vemos, pues, que tanto yo decido no bautizarme porque yo creo que no es tan conveniente que se diga, o pues es algo personal, o una decisión, pues tanto que hay muchos predicadores que dicen, pues mire, si usted decide bautizarse, lo puede hacer. Si usted no quiere bautizarse, pues también usted solamente siga congregándose, que ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pues cuando usted aceptó al Señor, pues su nombre fue inscrito ya, ¿no? Pero esto no dice la escritura. Entonces, para saber yo de que ya soy perdonado o que el Señor pues ya me perdonó y que ya mi viejo hombre pues murió y que ya soy una persona pues restaurada y que ya soy un hombre nuevo y que ya no puedo andar en pecado y todo lo demás, Pedro dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O sea, ¿qué pasaría si yo decido no bautizarme? No quiero meterme mucho con ustedes, así a decirle ustedes todo demás, porque creo que muchos pues se sienten aludidos, que me está atacando, que ese hombre solo pasa atacando la doctrina trinitaria, que ese hombre mucho habla pues de la doctrina de la Trinidad. No, 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 yo estoy hablando de la Biblia. Allá, más allá de todo esto, pues hay personas que se sienten aludidas porque pertenecen a X o a B doctrina. Yo nada más traigo lo que la escritura dice. Si tú decides aceptar lo que la escritura dice, pues qué bueno. Si tú no decides aceptar eso y decides creer lo mismo, pues está bueno por ti. Recuerda que todos tenemos que dar pues cuenta y hay que predicar también pues el arrepentimiento y el perdón de pecados para poder hablar de poder gozar una eternidad con Cristo. Porque si no hacemos todo esto, pues lamentablemente no tenemos acceso a esa mansión, la cual la escritura nos dice, pues que Jesucristo será nuestro Dios por siempre. Entonces, ¿cómo llegar hasta allí si no podemos pasar los primeros pasos para una salvación? Eso es la importancia que yo quiero hablarte. Porque Pedro aquí dice, a los que estaban arrepentidos ya, y dice con un corazón pues humillado, le preguntan a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero dijo, ¿cómo Dios nos puede perdonar todo eso que nosotros hicimos? Entonces Pedro aprovecha y le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que la Escritura manda y enseña.
Mira, Santiago, eh, en el capítulo 2, versículo 7 de su carta, pues dice, son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Esto es lo que la Escritura dice. Lo digo con mucho respeto, pero no encontramos ningún apóstol ni en la Escritura, ni en la historia, antes del siglo IV, fue después que fue introducido ya el bautismo, pues en las tres personas. Pero antes de todo esto, fíjate que la iglesia, no solamente la iglesia primitiva, sino todo tenía un mismo pensar y un mismo entendimiento, porque a pesar de que no pertenecían a la iglesia, entonces hacían el mismo bautismo o el mismo rito bautismal. No tenían ningún problema. Todos creían en el mismo bautizo. Y para esto, pues nosotros tenemos muchísimas pruebas que un día vamos a presentarlas, porque es bueno que la gente o el oidor de la exposición, pues diga, ¿y a dónde están las pruebas? Pues también tenemos pruebas. Pero ahorita vamos a hacerlo solo escrituralmente. Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. O sea, si no puede entrar, mucho menos ver. Y si no puede ver, no puede entrar. Tenemos pues aquí Gálatas 3:26-29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Pero a través del bautismo. Cuando ya somos bautizados en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre de Jesucristo, dice que ya no hay. Hay muchos judíos bautizados pues en el nombre de Yeshua. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jehová salva, Jehová salvador. Entonces, muchos dicen, no, pues que ahí está hablando del Hijo, pero falta el Padre. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Para quien no lo entiende. En Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que nos da posteriormente, al morir, resucitar. Ahora, pues como ya pertenecemos a la iglesia del Señor, somos añadidos a la iglesia apostólica. Entonces nosotros pues vamos a gozar los beneficios de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos invocado ese nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesús. De acuerdo con Hechos capítulo 15, verso 14 y verso 15, el cual también te está dando un nombre. Cuando nosotros leemos Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora porque muchos le quitan la S y dicen no salva, no, nos.
salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, el bautismo no te va a quitar los deseos de la carne. Eso es lo que la Escritura dice. Hay deseos que nosotros como humanos tenemos que vencer. De lo contrario, pues, caemos en pecado. En ningún momento la Biblia dice, o los apóstoles escribieron, que si tú sos bautizado en el nombre de Jesús, nunca jamás vas a volver a pecar. Y a partir de allí, pues ya estuvo, olvídate de todo. Como dicen los bautistas, pues salvo, siempre salvo. Haga lo que haga, usted pues es salvo y de todas maneras, pues haga o lo cometa lo que cometa, pues usted de todas maneras ya es salvo. Entonces podríamos decir nosotros que toda aquella persona que entra y recibe al Señor y se va al mundo nuevamente, pues a tomar, a fornicar y todo lo demás, pues no tiene que preocuparse porque ya es salvo. O sea, él ya hizo el compromiso, aceptó, su nombre fue inscrito en el libro de la vida, pues ahora lo que él haga no importa, porque él ya es salvo. Pero la Biblia no dice eso. Vamos a hacerlo pues de una forma más rápida. Dice, Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído que el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Está hablando Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto está hablando pues en la casa de Cornelio, o está hablando de lo que pasó en casa de Cornelio. Cuando vino el Espíritu Santo, primeramente, antes de que ellos fuesen bautizados, en el nombre de Jesús dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Pedro, como ya conocía todo lo que estaba pasando, él dice, ¿quién era yo para oponerme y decirle, no, Señor, los gentiles no? Esto es solo para nosotros los judíos. Pero aquí vemos por primera vez Dios bautizando con su espíritu a los gentiles. Y después de todo esto, pues Pedro les dice, ¿qué impide? Aquí hay agua para que estos que han recibido lo mismo que nosotros los judíos, dice, sean bautizados. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Antes de todo esto, ¿acaso no dice que nosotros vagábamos por el mundo en vuestros delitos y en nuestros pecados? Pero cuando nosotros venimos al Señor, morimos con Él, resucitamos con Él, dice que nos da una nueva vida. Esto es lo que la Escritura dice. Esto es fácil de entenderlo a la luz de la Escritura. Yo no le estoy trayendo un mensaje diferente. La Biblia dice, pues cualquiera que predique otro evangelio diferente a lo que está establecido, sea este un anatema. Y yo no quiero ser un maldito. Yo considero que usted no quiere ser un maldito. Entonces hay que presentar la escritura conforme la Biblia dice. Sencillo. Si el bautismo en el nombre de Jesús es donde nos da vida, porque ya estábamos muertos, ¿para dónde íbamos? Lamentablemente, pues creo que en el futuro para el infierno. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en su nombre, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, pertenecemos a la doctrina. ¿Para dónde vamos? Bueno, si el Señor Jesucristo prometió que nos iba a dar vida eterna, es porque vamos a tener vida eterna. Y yo creo que todos queremos gozar de todos esos beneficios como hijos de Dios. Yo no creo que alguien pues se quiera quedar a la tribulación.
Todo esto va incluido ahí. Si tú no eres bautizado, pues en el nombre de Jesús, tus pecados no han sido perdonados. Entonces, por lo cual tampoco puedes decir de que vas a irte, pues en el rapto. Esto es lo que la Biblia dice, yo no lo digo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. A este fue que mataron, y de este es que Pedro y Pablo está exponiendo. Pero dice que por la exclamación de su nombre o por la invocación de su nombre es que todas aquellas personas que transgredieron al Señor Jesucristo, dice que al arrepentirse y al creer en la palabra de Pedro que estaba predicando acerca de Jesucristo, ellos creyeron, y como creyeron, se arrepintieron, y como se arrepintieron, fueron bautizados, y como fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia de Jesucristo. Y en el versículo 41 de Hechos capítulo 2, dice que ellos fueron añadidos a la iglesia, y a partir de ahí dice que comenzaron, libres de que fueron a expandirse y todo lo demás, dice que ahí perseveraban en la doctrina del Señor Jesucristo o de los apóstoles. No está hablando de otra doctrina. Lamentablemente, pues la Biblia no dice eso. Bien, regresemos otra vez a casa de Cornelio. Dice, mientras un Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, vamos a subrayarlo aquí, el Espíritu Santo, porque yo te aconsejo que leas todo el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos, para que tú te des cuenta que no está hablando de una segunda ni tercera persona. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿A quién es que estaba predicando Pedro? A los gentiles, a todos los que estaban en la casa de Cornelio, toda la familia de Cornelio, posiblemente hubieran amigos de Cornelio. Dice, en el versículo 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días para seguir escuchando palabra del Señor, o que Pedro siguiera predicando. Tanto era el interés, pues, de lo que ellos habían aprendido, pues, ese día, que ya estaban llenos del Espíritu Santo y ya habían sido bautizados también en el nombre de Jesús. Ahora, ¿no es verdad? Bueno, nosotros, los pentecostales, cuando nosotros comenzamos a hablar del Señor, las maravillas que Él hizo y todo lo demás, bueno, nosotros podemos amanecer, porque esto nos llena de gozo. Ver, como dijo el apóstol Pedro y Juan, que no podemos callarnos, dijo, porque hemos oído y hemos visto. ¿Qué es lo que ellos vieron? Pues lo que el Señor Jesucristo hacía, curaba a los enfermos. Dice que el cojo saltaba, el ciego veía, el mudo hablaba. Y en cierta ocasión, pues, analizando un texto, cuando Jesucristo, pues, hizo lodo con la saliva y se lo puso, pues, a un ciego. Posteriormente a todo esto, pues, el ciego ve. Todo esto, pues, ahí estaban los apóstoles. Entonces, esto es lo que dice Pedro. Nosotros no podemos callarnos ante lo que hemos visto y oído. Bien, Hechos capítulo 9, verso 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo.
Fíjate que cuando nosotros analizamos cómo es que Jesús se le aparece pues, a Saulo, recuerda que Jesucristo ya había sido glorificado, ¿no? Cuerpo glorificado, fue llevado al cielo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo, estando en el cielo, pudo pues, tener esa comunicación con Saulo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si usted ve el contexto, dice que Pablo o Saulo en ese tiempo, pues iba con cartas del Sanedrín a efectuar capturas de los cristianos. ¿Para qué? Bueno, para matarlos, porque no estaban de acuerdo con ellos, porque era una herejía que se había levantado para los judíos. Esta nueva doctrina con principios en el nombre de Jesús era una doctrina abominable. Entonces, la mejor forma de que estos no predicasen o no hablasen del nombre de Jesús era callarlo, así como a Esteban. Esteban confesó y lo mataron. Entonces, de esa misma manera, pues Saulo comienza a perseguir a todos y aquel que no estuviera de acuerdo con la ley de los saduceos y de los fariseos y todo lo demás, pues este era un hereje. Lo mismo que se hizo en Constantinopla. Cualquiera que no se sometiese pues, a la iglesia, a la doctrina trinitaria, era llamado hereje y expuesto a la muerte. Usted lo puede leer ahí en el edicto de Calcedonia, todo esto. Hay mucha evidencia a través del internet. Bien, pero Ananías le dice que ese era Jesús. Pero ¿cómo es que Jesús se le apareció a Saulo si Saulo no pudo verlo? Si solamente veía un esplendor, dice, y que el caballo lo volteó y lo botó y queda ciego. Y este mismo Jesús le dice, ve, y le dijo, allá se te ha de decir lo que has de hacer. Y también, pues al mismo tiempo que estaba hablando con Saulo, habla también con Ananías. Y de esta misma manera vemos en este capítulo 9, en el verso 17, cuando Ananías llega donde estaba Saulo, que estaba ciego, y le dice, Ananías, dice, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, ajá, ahora lo está llamando hermano, pero antes decía que yo conozco a este hombre y ningún bien ha hecho a la iglesia, porque él quería pues matar a todos los cristianos que hablasen en el nombre de Jesús, o esta doctrina naciente que era en el nombre de Jesús, era una herejía para los judíos, así que por lo cual había que erradicar uno por uno. Pero Ananías le dice, hermano, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. O sea que podemos decir que este Espíritu Santo, el cual se le aparece a Saulo y se le aparece también a Ananías hablándole, ¿quién era? Tiene nombre, dice que era el Señor Jesucristo, pero que va a recibir poder. Dice que va a ser lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 22:16 le dice a Ananías, a Pablo, ahora qué esperas, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo mismo que encontramos allá en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Eh, Pablo, según la historia, padecía de ciertas eh, enfermedades, a la cual pues no viene el tema hoy, pero sus pecados sí los podía lavar al invocar el nombre de Jesús. Cuando Pablo es bautizado, bueno, sus pecados son perdonados.
Y no solamente son perdonados sus pecados, sino que también recibe el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos han recibido el Espíritu Santo primeramente y después son bautizados en el nombre de Jesús. Otros son bautizados en el nombre de Jesús y después el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada individuo que ha sido bautizado. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿de quién? De Pedro, que estaba predicando, como dije, el primer predicador. Y como era el primer predicador, también el mismo Señor Jesucristo lo envía a casa de Cornelio. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero y solo habían 120. Entonces, ¿de dónde fue que salieron estos 3,000? Bueno, de todos los que se contagió allí, ¿no? Cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que hablaban nuevas lenguas conforme el Espíritu les daba. Y muchos dijeron, estos están ebrios, pero creo que eran las 9 de la mañana en nuestro calendario, ¿no? 9 de la mañana. Entonces, y otros decían, no, no pueden estar ebrios. Y otros creyeron a lo que estaba pasando y también fueron llenos del Espíritu Santo. Y también, pues, imagínate cómo el contagio de hablar de esa doctrina, que de 120 se multiplicaron a 3,000. Pedro en cierta ocasión hace un discurso y aceptaron 5,000 personas. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Recuerda que este mismo Pablo está presentando de que solamente hay un Dios, el cual es el Padre. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Hechos capítulo 19, y dijo Pablo y Juan, bautizo con... Dice, Hechos capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel o en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:6. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Todo lo vemos pues en el nombre de Jesús. Simple y sencillamente, el bautismo sí es en el nombre de Jesús y es para el perdón de los pecados. Concerniente al bautismo en el nombre de Jesús, dice que también recibes el don del Espíritu Santo como señal, hablando nuevas lenguas según el Espíritu da. Juan capítulo 3, verso 5 dice, cualquiera que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será pues en la próxima ocasión que estemos pues una vez más reunidos pues para dar una respuesta pues, a cualquier pregunta, o traeremos pues otro estudio a través de la palabra
palabra del Señor, texto con texto, texto por texto, para saber pues qué nos dice la Escritura a nosotros como cristianos. Primeramente, pues gracias al Señor, porque el mensaje es para mí, en primer lugar, me redarguye, renueva también mis fuerzas y de la misma manera puedo transmitir a ustedes y decirles pues que ya es hora de que usted sirva al Señor completamente, busque al Señor, eh, tal como dice pues Juan 4:23, que los adoradores pues deben de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa misma conexión pues debe de haber entre el cristiano como adorador. Tenemos que hacerlo en espíritu. Así es que mis queridos amigos, buen provecho a los que almuerzan. Gracias, gracias a todos por su sintonía y a los que van a ver pues este video. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde y será pues en la próxima ocasión. Dios te guarde.